al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cantad con alegría. ¿Está usted alegre? ¿Está feliz?
¿Y por qué está usted alegre? ¿Por qué? ¿Por qué está usted alegre, hermano Diego? Porque el Señor ha hecho lo que era imposible hacer en mis fuerzas. Amén. Por la misericordia que Él tuvo para con sus hijos, ¿verdad? Eso nos debe llenar a nosotros de alegría, hermanos. Y cantar con alegría, entonábamos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque como una vez más recordábamos qué alegría sentimos Señor al saber de tu amor, de tu misericordia, que tú siendo el Rey de Reyes Señor te dignaste mirarnos Padre Santo, sin poder ni querer, ni tener nada que ofrecerte, Señor, pero tú tuviste misericordia para con nosotros, Padre Santo. No alcanzamos nosotros a expresar esta gratitud y esta alegría, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por la misericordia también que has tenido para con tu pueblo. Gracias por la misericordia que has tenido con este país, Señor, que en ese amor, Padre Santo, tú no nos has dado lo que verdaderamente nosotros merecemos, Señor Jesús. Pero ponemos delante de ti una vez más a estos gobernantes, Señor. Sabemos y estamos seguros que día tras día, Señor, como nación te estamos ofendiendo. Como nación estamos pecando contra ti, Señor Jesús. Pero sabemos también y somos conscientes de que tu paciencia tiene un límite, Padre Santo. Pero eso nos da alegría y descansamos, Señor, en tu justicia, Padre Santo.
Señor, ponemos delante de ti también a nuestros hermanos que han sufrido estas calamidades, Padre Santo, quizás por el tiempo, Padre Santo, pero tú tienes todo bajo control, Señor. Allí sabemos que hay desesperanza en estos departamentos que han sufrido estas calamidades, Señor. Sabemos que nuestros hermanos en Cristo, Padre Santo, también están afligidos, quizás tristes, Padre Santo, pero tú los has sostenido, tú los has guardado hasta hoy. Pero también a nuestros hermanos como nación, Señor, que ellos comprendan, ya sea a través de lo que ha sucedido, que tú tienes el control, Señor. Que ellos entiendan que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes, que tú das, que tú quitas, que tú pones allí, Padre Santo. Pero también cuando leemos en tus escrituras, Señor, que tú allí tienes el control en tu mano, Padre Santo. Eso nos da esperanza por nuestros hermanos que quizás se encuentran en cualquier parte del mundo en peligro, quizás perseguidos por cumplir allí este mandato de predicar el Evangelio. Señor, dales paz, Padre Santo, consuélalos. Y sabemos que mucho antes de que estas palabras salgan de nuestra boca y salgan de nuestro pensamiento, tú conoces allí todas las necesidades, todas las circunstancias, porque tú eres Dios, Señor. Por nuestros hermanos que se encuentran viajando, Padre Santo, que tú seas guardando su salida, su entrada, que tú seas allí teniendo el control absoluto de los transportes, de sus vehículos, Padre Santo. Que ellos allí también disfruten en familia, pero que también todas estas personas reconozcan que están allí es porque tú lo has permitido, Padre Santo. Por nuestros hermanos que se encuentran afligidos, enfermos, Señor, agobiados, quizás sin empleo, en dificultades, Señor, tú tienes también el control allí. Te pedimos también, Padre Santo, por tu iglesia, agradeciéndote porque tú la has sostenido hasta el día de hoy, Señor. La iglesia es tuya, Padre Santo. Por los proyectos, por los planes, Señor, que se han llevado a cabo es por tu dirección, no ha sido porque ha sido una buena coordinación, Señor, sino porque tú estás allí. Por los proyectos que se van a llevar a cabo, que están en nuestra mente, Señor, descansamos en que tú los has puesto allí, y si es tu voluntad se llevarán a cabo, Padre Santo, absolutamente todo para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos sugieres se disponen mientras ellos van pasando. Ustedes, por favor, hermanos, tomen asiento, pero también alisten lo que el Señor ha puesto allí en sus corazones para alabar el nombre del Señor por medio de la ofrenda. Y ya cuando todos alistemos en los próximos 3 o 4 segundos, vamos a estar allí todos concentrados, dándole gracias al Señor por nuestro trabajo, por las bendiciones. Puede orar, hermano Juan Carlos. Señor Dios Todopoderoso, Rey eterno y soberano, agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú nos cuidas como a la niña de tus ojos. Tú nos defiendes, Señor, nos das techo, abrigo. Te damos gracias por el pan diario en nuestras mesas que nunca ha faltado. Damos gracias por los trabajos que se tienen y te pedimos que seas tú bendiciendo esa fuente de ingresos de cada familia que es representada. Asimismo, Señor, por aquellas familias que se encuentran en escasez, te pedimos, Señor, que seas tú abriéndoles puertas de trabajo,
una fuente de ingresos para poder sustentar sus necesidades. Pero amado Dios, te imploramos que tu palabra en nuestras familias nunca falte, Señor. Danos siempre ese amor y ese fervor y ese deseo de leer tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas. En quien hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pongámonos sobre nuestros pies. Mi corazón y mi carne cantan ¿a quién? A Dios vivo, hermanos. Tú, el perfecto Hijo de Dios, tomaste mi pecado y llevaste mi castigo. Sufriste el dolor, el rechazo, la soledad y la muerte. Eres Jesús mi Salvador. Resucitaste, triunfaste del sepulcro. Desde que te recibí por la fe, vives en mí y estás transformando mi pensar y mis anhelos. Oh
porque definitivamente es por tu sangre, Señor, que hemos sido limpiados, Padre Santo. Ahora, Padre Santísimo, que nos disponemos a estudiar una vez más tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla. Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos a vivirla, Padre Santo, para poder, Señor Jesucristo, obedecerte. Después de aplicarla, Señor, poder vivirla, poder compartirla, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santísimo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Los dejo con el hermano Julián. Hermanos, tal vez haya sido la semana más fuerte en el sentido espiritual, se refiere en el mundo. Ha sido una semana en la cual el mundo pagano se ha volcado a la idolatría. Una semana en la cual el Señor se ha airado contra el mundo más que en cualquier otro tiempo del año. Una semana en la cual el mundo ha dejado a Dios para irse en pos de dioses ajenos y falsos dioses. Sin duda, cuando pensamos en esto, en el tema de la idolatría, y cuando pensamos en lo que en el mundo sucede, en lo que tiene que ver con la idolatría, también encontramos que con mucha más facilidad muchas personas dentro del mundo cristiano también están llegando a puntos en los cuales están compartiendo con el mundo y con su idolatría muchas de las cosas que el mundo hace. Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen por favor a Primera de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 21. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21. Pero voy a leerlo desde el versículo 13 para que ustedes se pongan en contexto de lo que está pasando. Dice la palabra del Señor, la cual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana, a causa de mi incapacidad, Señor, a causa de la vileza del hombre y de la humillación que debe presentar delante de ti, a causa de los
limitado de mi mente, Señor, y de lo limitado de mis palabras, a causa, Señor, de lo limitado de mi entendimiento y de mi práctica, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que tú utilices a tu Espíritu Santo en mí. Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de mis hermanos. Señor, no tomes en cuenta nuestro pecado, Señor, y con cuántas cosas tu iglesia puede haberse contaminado durante esta semana. No tomes en cuenta, Señor, las cosas que hemos hecho, perdónanos, y hoy, Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo y llénanos y permítenos el día de hoy entender con claridad todo esto, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes se habrán dado cuenta, el versículo que vamos a estudiar el día de hoy parece estar desconectado totalmente de todo lo anterior. Parece que el versículo que vamos a estudiar fuese un punto aparte. Y de hecho, en muchas ocasiones, muchos altos críticos han dicho que este versículo no pertenece a 1 de Juan, que este no pertenece a la Biblia. Nosotros sabemos que es falso, pero al mismo tiempo también tenemos que aceptar que este versículo parece estar desconectado totalmente del resto de la Escritura, del resto de la primera carta de Juan. Juan se la ha pasado hablando de los anticristos. Juan se la ha pasado hablando acerca de amarnos los unos a los otros, y después, cuando parece que ya se ha despedido del todo, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Abiertamente nosotros observamos dentro de este pasaje cómo es que Juan tiene dentro de su mente una última idea que él no quiere dejar pasar por alto. Se le ha ocurrido que esta última idea debe estar incluida dentro de su escrito que está escribiendo desde Éfeso. Y parece que él, esta última idea, no quiere dejarla pasar por alto, sino que él quiere definitivamente que las personas que aquí se encuentran sean conscientes de la realidad la cual rodea el mundo y su mundo particularmente. Para las personas que no conocen mucho sobre Éfeso, Éfeso era la capital de la diosa Diana. Allí había una de las maravillas del mundo antiguo, un templo dedicado a Diana particularmente. Y ese templo dedicado a Diana particularmente era un templo que era guarda de forajidos. Era dentro de una de las leyes que tenía el Imperio Romano, y particularmente allí en Éfeso, decía que cualquier delincuente que se fuese y se resguardase en el templo de Diana no podría ser enjuiciado, porque eso era guarda para ellos, porque Diana era guarda para ellos también. Sin duda, hay una intención bien abierta de lo que está diciendo en este punto particular Juan con relación a lo que está sucediendo en Éfeso. Y él introduce esta última idea en su mente mediante una palabra que él ya ha usado antes, esa palabra hijitos. Hijitos, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos es un diminutivo tierno. Era una manera de decirle a las personas que estaban leyendo esto que él los amaba mucho y que los consideraba hijitos en la fe. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, escuchen lo que les estoy diciendo. Hijitos, guárdense de la idolatría. Y tenemos que saber que Juan fue particularmente, a través de todos sus escritos, un hombre que particularmente se esforzó en mostrar la ternura y el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia, hacia nosotros. Un hombre que se esforzaba por mostrar lo tierno que es el Señor. Y en este texto particularmente él está mostrando la ternura de él mismo como apóstol al momento de dirigirse a los Éfesos. Hijitos, hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora, aparte de que es algo tierno, también tenemos que saber que es algo grave, porque hay una advertencia en el hijitos, guardaos de los ídolos. Es una advertencia final, porque los cristianos allí se encontraban rodeados de tantos idólatras, de tantos ídolos con los cuales tenían que convivir en todo el tiempo, y ellos inclusive deberían evitar el roce que tenía que ver con los idólatras. Ahora, por todo lo que nosotros observamos aquí,
hay un compromiso bien indirecto de Juan hacia los efesios con relación a lo que ellos deberían resguardarse, aquello de lo que ellos deberían apartarse. Hay una comunión indirecta de cada uno de los creyentes con la idolatría. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es solamente coincidencia. Porque yo sé que cada uno de nosotros tiene dentro de su propia vida una conexión directa con los idólatras, con todos aquellos que practican la idolatría. Estamos conectados directa o indirectamente con ellos, porque pertenecen a nuestra familia, porque son nuestros vecinos, porque son nuestros amigos o demás cosas. Pero ellos, les había acabado de decir Juan, deberían permanecer en el verdadero, en el que es verdadero. Ellos deberían permanecer en Cristo Jesús. Y también dice Juan dentro de su escrito que el mundo está bajo el maligno. El mundo yace bajo el maligno. Sin duda, hay una relación directa entre estas dos cosas. Efesios, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 5, Efesios en el capítulo 5, en el versículo 5, nos deja ver esa realidad. Nos decía Pablo a los efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo estaba asumiendo esa realidad en la iglesia de Éfeso. Ahora también la asume en la iglesia de las Colosas, también la asume en la iglesia de Tesalónica, pero particularmente a ellos también está diciéndolo esto. Y sin duda era porque él estaba refiriéndose a esa idolatría que tiene que ver con la intención de retratar a Dios de una manera física o de una manera palpable. Para los antiguos, el hecho de que los cristianos llegaran diciendo de que su Dios era un Dios invisible era para ellos algo torpe y algo tonto. Ellos creerían que sus dioses deberían ser vistos y palpables, si no, no podrían ser dioses. Y los cristianos han llegado diciendo que su Dios es el Dios de todas las cosas, que ha creado todas las cosas, que está por encima de todas las cosas, de quien dependen todas las cosas, y por ende Él no tiene que ser visto por nadie, porque Él está en todo. Pero vamos a titular este sermón, hermanos, el día de hoy como el peligro continuo. El peligro continuo. Porque esto es un peligro que cada uno de los cristianos sostiene en su vida. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Juan coloca un punto final a su carta. Y aunque es breve, hay un mundo de sentido en esta frase. Aunque este texto es pequeño, hay todo un mundo que se desglosa de él. Porque él está mostrando una cierta evidencia con relación a aquello que se refiere como ídolo o como idolatría. Y yo sé que nosotros hemos hablado bastante acerca de que cada uno de nosotros puede tener ídolos en su corazón y no necesariamente alguna imagen particular. Pero yo quiero centrarme más especialmente el día de hoy en aquellos ídolos que nosotros vemos con claridad que son ídolos. La palabra griega que se utiliza para ídolo nos lleva a una sensación de irrealidad, algo ilusorio. Platón, por ejemplo, usaba esta palabra para referirse a las ilusiones del mundo que son opuestas a la realidad. Él utilizaba esta palabra ídolo para el intento que tenía el hombre de retratar aquello que era intangible, que no era palpable. No solamente él, los paganos se referían a ídolos como a dioses falsos, opuestos al único y verdadero Dios del cual nos está hablando Juan dentro de esta carta. Sabemos también que Juan sin duda querría decir algo así como lo que dijo Westcott en el año 1850: guardaos de todos los objetos de falsa devoción. Guardaos de todos los objetos de falsa devoción. Él está asumiendo que hay una devoción verdadera, pero que puede ser falsa. La devoción para mí
o para el idólatra es una devoción real, pero en realidad esa persona está sosteniendo una devoción falsa porque este ídolo no existe. También nos damos cuenta que un ídolo es cualquier cosa que en este mundo intente tomar el lugar de Dios. Eso también es un ídolo. Cualquier cosa que intente tomar el lugar de Dios. Uno puede hacer un ídolo del dinero, puede hacer un ídolo de su carrera, puede hacer un ídolo de su seguridad, puede hacer un ídolo de su tranquilidad, de su ocio, puede hacer un ídolo del placer, puede hacer un ídolo del sexo. Uno puede hacer un ídolo de cualquier cosa. Y Westcott nuevamente comenta con respecto a esto: un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar debido de Dios. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Es probable que Juan, al momento de estarse refiriendo a esto, se esté refiriendo a algo bien particular. Éfeso es el lugar en donde está escribiendo Juan, y allí hay todo un contexto de idolatría. Es probable que Juan lo que quisiera decir en este texto sería: guardaos de las contaminaciones del culto pagano. Guardaos de las contaminaciones del culto pagano. Y esto abre una puerta grandísima para cualquier tipo de adoración que no sea la adoración que Dios ha querido. Y es muy probable, más que abiertamente lo está diciendo Juan acá, que Juan estuviese haciendo referencia a la participación que cualquiera de los cristianos tuvieran en cualquier tipo de ceremonia, ritual o participación en algo que no es lo que él creía que era conforme a la voluntad de Dios y lo que era conforme a la voluntad de Dios. Los efesios tenían a Diana ya, y también tenían a Apolo. Incluso había una frase entre los efesios que enfrascaba a todos los dioses que se encontraban allí entre los efesios. Decían: los efesios pretenden que Diana y Apolo no habían nacido de Delos el otro dios, que se suponía era aquel a quien deberían correr y quien conocían corrientemente. Tenían la corriente sencrea y la gruta de Ortilla. Tenían la idea de que la Latona había estado de parto y había dado de parto a todos los dioses del Olimpo. Ellos creían entonces que ella había dado a luz a todas las deidades. Continúa diciendo la frase: fue allí, en Éfeso, donde el mismo Apolo, después de matar al cíclope, había escapado de la ira de Júpiter, y también donde el padre de Baco, después de su victoria, les había perdonado la vida a las suplicantes amazonas que habían ocupado su altar. Yo sé que algunos de ustedes no lo notaron, pero aquí, en esta frase, están todos los dioses del panteón griego. Están una gran cantidad de dioses a los cuales los efesios acudirían constantemente. Ellos irían corriendo al templo de Diana para ver la maravilla del mundo antiguo, la maravilla de Diana. En el mundo antiguo, ellos querían, igual que hoy en día, hacer una expedición cultural en la cual ellos fueran hasta Éfeso, hoy en día hasta Roma, pero ellos fueran hasta Éfeso a ver el templo de la majestuosa Diana. Y ellos creerían que al entrar allí y estar en el templo de la majestuosa Diana, se encontrarían cerca con el lugar de habitación de los dioses de la antigüedad. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué Juan está dando esta advertencia tan severa con relación a la idolatría. Lo primero es que el templo de Diana era el templo de los inmorales. En el templo de Diana, los sacerdotes recibían el nombre de Magabisi, que significaba los que eran eunucos. Los que eran eunucos significa que ellos deberían, las personas, los sacerdotes que servían en el templo de Diana, deberían circuncidarse y también deberían sacarse sus testículos, extraérselos, para que no hubiese ningún tipo de deseo sexual, era lo que se creía en el mundo antiguo, con relación a Diana. Porque ellos decían que si allí habían hombres que no eran eunucos, entonces Diana tendría gran deseo por ellos, porque Diana era lasciva. Así que ellos intentarían con todo su corazón cortarse esta parte de su cuerpo, amputarse sus testículos, para que no tuvieran ningún tipo de deseo hacia su diosa, la diosa Diana. El gran filósofo Heráclito, que era natural de Éfeso, le llamaban el filósofo llorón, porque él había visto
tantas cosas allí en Éfeso que él nunca había sonreído. Así que se decía de él decía con relación a Éfeso que la oscuridad de Éfeso era tan grande. Él decía que el acceso al altar del templo era la oscuridad de la vileza. Él decía que la moral del templo era peor que las bestias, que los habitantes de Éfeso no merecían más que ahogarse, y que la razón por la cual él no podía sonreír era porque vivía en medio de una sociedad sucia y terrible. Para un cristiano, tener cualquier tipo de contacto con eso era tocar la infección misma. Otro que decía Heráclito, también con relación al templo, es que el templo era aquel que tenía el derecho de asilo. Él podía asilar a los criminales. El criminal que llegara hasta el templo de Éfeso era salvo, no era juzgado, porque estaba en el templo de Diana. Así que, como ustedes se darán cuenta, como ustedes lo concluirán, pues era la guarida de un montón de delincuentes, porque todos llegaban allá con la intención de no ser juzgados. Éfeso y el templo de Diana era el lugar de protección de los hombres criminales, y entonces a esto era lo que ellos llamaban el culto de la diosa. El tener algo que ver con el templo de Diana era estar asociado con los desechos de la sociedad. Aparte de eso, el templo de Diana era el centro de la venta de las cartas efesias. Esas cartas efesias eran una especie de fetiches que los llevaban como amuletos. Las cartas efesias eran una especie de amuletito que llevaría todo el mundo y pensaría que porque llevaba esas cosas allí, entonces por eso les iría bien. Que porque llevaba una oración en su billetera, por eso le iría bien. Que porque llevaba estas cosas, entonces por eso los deseos que ellos tenían se les harían realidad. Éfeso era preeminentemente la ciudad de la astrología, de la brujería, de los encantamientos, de los exorcismos y de todas las demás formas de las falsedades paganas, mágicas. Abiertamente, tener algo que ver con el templo de Diana era estar en contacto con la superstición comercializadora de las artes negras, de las artes paganas. Éfeso era un lugar que se encontraba lleno de todo esto se encontraba allí manifiesto en la ciudad. Y el cristiano estaba viviendo en medio de todo eso, igual como hoy en día el cristiano está viviendo en medio de un montón de cultos paganos, de ritos paganos. Ahora, no es difícil nosotros figurarnos hasta qué punto estaba Éfeso dominado por el templo de Diana. Estaba dominado. Era su fuente de ingresos de la ciudad, porque la gente de muchos lugares vendría a ver la cultura del templo de Diana. Mucha gente vendría a observar a la deidad que habían creado los éfesos para adorarla, aquella que llamaban Diana. No le sería fácil, sin duda, a un cristiano encontrarse en medio de todo ese contexto, lleno de una ciudad tan plagada de idolatría. Pero lo que Juan está diciendo es: hijitos, guardaos de los ídolos. El cristiano no debe perderse en las ilusiones de la religión pagana. Él no debe mezclarse con la religión pagana. No debe nunca erigir un altar en su corazón a un ídolo para que el ídolo tome el lugar de Dios. El cristiano debe guardarse del contagio de las falsas creencias y únicamente deberá caminar en el que es verdadero, en Jesucristo nuestro Señor. Por eso Juan, al momento de introducir esto, está diciéndole: hijitos, guardaos de los ídolos. Y cuando les dice hijitos, está diciéndole algo así como niños pequeños. Niños pequeños, esa es la palabra que puede ser traducida más fielmente. Niños pequeños. Esto es el modo favorito de Juan de dirigirse a las personas que están leyendo la carta que le está escribiendo allí. En el capítulo 2, en el verso 1, también de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, Juan ya había utilizado esta frase para las personas que estuvieran leyendo su carta. Está escribiendo esta frase y está diciéndoles: hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se ha referido a la gente que está leyendo la carta como niños pequeños, niños que tienen que ser enseñados, que tienen que ser preparados y tienen que exhortarse. Así como cuando usted le dice a un niño, no metas la mano allá porque te vas a machucar, dicen acá, machucar, mi tierra es machucar. No metas la mano allá, no te subas por la escalera porque te vas a caer, no vayas tan rápido en el coche o en el carrito, el triciclo, porque te vas a estrellar. No estrelles el carro que lo vas a dañar. Así como cuando se da un consejo de estos a un niño pequeño, así Juan está diciéndole a la iglesia que se encuentra allí que tengan cuidado, hijitos, guardaos de los ídolos. Él está dándoles el consejo de separarse de aquello que con facilidad los va a abrazar, los va a tomar y los va a hacer participantes de tales cosas, aun cuando Dios ha mostrado dentro de toda la Escritura que Él es un Dios celoso, que Él no compartirá su gloria con nadie. Lo leíamos al iniciar hoy. Él no compartirá su gloria con nadie. Él está totalmente decidido a que los que le adoren única y exclusivamente a Él. Él no quiere la participación de sus hijos en nada que tenga que ver con la idolatría. Ahora, esta es la idea que tiene Pablo también al momento de aclararle a los corintios que ellos deben separarse de todo tipo de participación con la idolatría porque están participando con los demonios. Acompáñenme, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 10. Déjeme por favor que lea esto con bastante cuidado. Dice 1 Corintios 10, 14. Capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo solo el pan, uno solo el pan, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son participantes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, Pablo ha sido lo suficientemente explícito al momento de tratar este tema cuando está hablando con los corintios, gente que también estaba rodeada de bastante idolatría. Una ciudad enfrente de la otra, separados por un golfo. Y una ciudad y la otra, ambas llenas de idolatría. Y a ambas, tanto Juan como Pablo están dando una recomendación certera en todo lo que tiene que ver con la participación del culto de los demonios. Hermanos, Pablo está comparando el comer de la mesa de Dios con el comer de la mesa de los demonios. Está diciendo que nadie puede comer de esta mesa y de esa, sino que deben comer o de esta o de esa. Sería un poco más explícito al decir que Dios vomitará la tibieza. Dios vomitará a todo aquel que intente con tibieza ser participante de ese tipo de cosas y de estas cosas al mismo tiempo. Y Pablo está aclarándonos y nos está diciendo, no crean que eso no es nada. No crean que eso no significa nada. No, eso no lo crean. Ustedes están siendo participantes con los demonios, porque lo que se ha sacrificado a los demonios se ha sacrificado. Ahora,
hermanos, sería un poco explícito al decirnos que se ha cambiado la gloria del Dios incorruptible por imagen y semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles y de hombres. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados por el Señor con un llamado exclusivo, una exclusividad santificada, una santidad que nos aparta, hermano. Cuando la Biblia dice que Dios te está santificando, dice que Dios te está separando. ¿Y te está separando de qué? Te está separando de un mundo pagano, de un mundo que vive en pos de sus dioses y no del Dios verdadero. Santidad es separación. Y Él quiere que en vez de consentir con cada cosa y de creer que nada significa nada, que tú te apartes con contundencia de cualquier tipo de celebración que no sea al Dios de los cielos. Es lo que está haciendo Juan. Juan nos está mostrando que hay una imagen o una representación de deidades en el mundo que tú no debes participar de los mismos. Debes apartarte de todo eso. Tú debes mantenerte distante, aislado. Pero también estoy diciendo que Él está mostrando que cualquier cosa que tú haces objeto de adoración en vez de Dios, eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Ahora, cuando nosotros notamos el mandamiento que está dando Dios a los israelitas en Efesios capítulo 20, cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, pero escuche esto, ni las honrarás. O sea que no está hablando solamente de ir y prenderle una vela, sino que está hablando de la participación de cualquier cosa que sea diferente a lo que Él ha demandado para sus hijos. Él está hablando de que el cristiano está llamado a ser apartado, separado del mal. Ahora, puede haber ciertas razones por las cuales Juan está escribiendo esto a los efesios. Está escribiendo eso para todos sus lectores. Lo primero es que aquellos a quien él está escribiendo estaban rodeados de un montón de ídolos y tenían un peligro constante en caer de una manera o de otra en algún tipo de acto que fuera participante dentro de la idolatría. Eran procesiones a Diana constantes. Diana era la patrona de Éfeso. Constantemente los cristianos que se convertían al cristianismo tendrían familiares que continuaban prestando sus servicios a la diosa Diana. Y pensando en que el principal medio de ingresos para toda la ciudad de Éfeso era la cultura idolátrica, es como que tú vivas hoy en día en Roma y van las personas allá a Roma a comprar los escapularios, la estampita de esta, la estampita de aquel, que tú te vayas y vivas enfrente del Divino Niño en el 20 de julio y tendrás seguramente algunos de tus familiares que comercializarán con ello, que comprarán estampitas y cuando va la persona allá le venden la estampita del Divino Niño con la oración por detrás del Divino Niño y cárgala en tu billetera y verás que nada te va a pasar. Ese tipo de personas, ese tipo de cosas era aquello que la iglesia que se encontraba en Éfeso tendría que conllevar, tendría que soportar. La iglesia de Éfeso tendría muchos de sus familiares que trabajarían con este tipo de artículos, haciendo imágenes de arcilla, haciendo imágenes de barro, haciendo diversas deidades que ellos podrían llevar. Ahora, Juan también puede estar refiriéndose a esto, a que el mundo está lleno de no creyentes o personas que toman otro objeto para creer en él y no al Dios de los cielos. Había peligro para ellos. Entonces, hay un momento en el cual los afectos que los cristianos tenían allí podrían involucrarlos de una o de otra manera en este tipo de cosas. Ahora, yo creo que nosotros debemos ser bastante extremos en este punto, porque Dios es extremo, Él es un Dios celoso. Ahora, también tenemos que decir que ellos tendrían que tener cuidado de que algo de eso que estaban haciendo las personas allí les fuera añadido y que ellos fueran participantes de corta o de amplia manera en esto. Cuando está exponiendo esta epístola a Juan, él dice que nosotros necesitamos tener toda la necesidad
toda la necesidad del Dios verdadero. ¿Cuál escribió esto? Porque hay un peligro constante en muchos creyentes que, aunque llevan años de ser creyentes, son niños en la fe, hijitos pequeños, que se preguntan si esto es malo o esto no es malo, aun cuando abiertamente ese tipo de cosas Dios las desprecia. Yo necesito preguntarme ¿a Dios le agrada? ¿Esto lo haría Cristo? Si tu conclusión es que esto no lo haría Cristo, entonces tú no debes tampoco hacerlo. ¿Cuál está hablando? Acerca de que el creyente se incline, honre de una o de otra manera a los ídolos, o de que él pueda ser participante de una o de otra manera en cualquiera de las prácticas que el mundo pagano tiene. Hermanos, los cristianos están llamados a ser la sal del mundo, y entre ellos más salados sean en el mundo, más despreciados van a ser en el mundo. Eso es lo que Dios ha dicho. Dios ha demandado de nosotros que nosotros seamos participantes solamente de su templo, y ha dicho: ¿acaso tiene relación el templo de Dios con el templo de los ídolos o con el de Belcebú? ¿Tiene relación Cristo con Belcebú? ¿Tiene relación lo falso con lo verdadero? ¿Hay un punto neutro entre los dos en el cual ambos podemos ser participantes de esto? No, no hay ningún tipo de punto neutro entre las dos cosas. O son de Dios o son de Satanás. No hay un punto neutro. Las personas en el mundo o son de Dios o son de Satanás. No hay un punto neutro. O Dios es su padre o Satanás es su padre. No hay un punto neutro. Solamente hay estas dos cosas. Evidentemente, en el mundo nosotros tenemos que saber que cuando el mundo se corrompe más en la idolatría, el cristiano está llamado mucho más a separarse del mundo. Nosotros tenemos que pensar correctamente. Pablo le dice a los filipenses: si hay algo digno en el mundo, en esto pensar. Así que Él está llamándonos a que incluso nuestros pensamientos estén concentrados en lo que Dios ha querido para el mundo. Dios es nuestro Rey Supremo y Él reina supremamente sobre aquellos que están con Él. Ahora, nosotros tenemos que saber, hermanos, que nuestro corazón es un corazón idolátrico. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y nuestro corazón intenta ser constantemente ídolos de cualquier cosa. Tú intentas ser ídolos de tus hijos. Tú intentas hacer ídolos de tus padres. Tú intentas hacer ídolos de tu carrera, de tu trabajo también. Tú intentas hacer ídolos del progreso, ídolos de la tranquilidad. Tú intentas hacer ídolos constantes. Y dentro de ti hay un corazón que constantemente intenta formarse ídolos. Y como tu corazón constantemente intenta formarse ídolos, lo que está encontrando en el mundo solamente es la expresión de lo que ya intenta hacer tu corazón. Tú estás luchando contra el mundo y contra ti, porque tú mismo intentas constantemente sacar conclusiones que Dios no sacaría. Conclusiones diversas. Esto no es malo, esto no tiene nada tan malo, solamente voy a participar, solo es un rato, y cosas por el estilo. Yo voy a ir, pero yo no voy a participar de eso. Es como cuando yo recién conocí al Señor, que yo decía: yo voy a ir a la discoteca, pero yo no voy a tomar. Oye, no tomaba, pero estaba en la discoteca. Era participante con todos los que estaban allí. Ahora, sin duda, nosotros tenemos que preguntarnos algo. Lo que estamos recibiendo en nuestra vida es un mensaje de bienvenida del Dios de las alturas, un mensaje de gloria al ver a nuestro Redentor. Es un mensaje que llega dentro de nosotros porque nuestro Redentor lo está amando, o es un mensaje del ángel de la muerte que constantemente está intentando sepultarnos y asesinarnos. Cuando venga este tipo de cosas a nosotros, somos lo suficientemente capaces para observar entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor, o debemos ser llamados, como el autor de Hebreos nos diría, debiendo ser ya muchos de nosotros maestros, hay necesidad de que se nos enseñe de las doctrinas fundamentales. Debiendo comer ya alimento sólido, ¿todavía estamos comiendo leche? Si tú, hermano, y este es tu caso, estás siendo participante de esa leche, ¿cuánto tiempo llevas como cristiano? ¿Cuántos años el niño se queda como niño?
Si el niño se queda como niño más de 10 años y todavía es como uno de 2, hay un gran problema allí. El niño tiene una enfermedad, algo le ha pasado, no se ha desarrollado, está enfermo. Y si eso te pasa a ti también, como creyente, algo pasa contigo, estás enfermo. Porque deberías ya tener clara este tipo de cosas en tu vida. A todas las personas a las que Juan les está escribiendo como aquellos que deben discernir por el amor y deben haber sido perfeccionados en el amor de Cristo. Es un gran honor, hermanos, nosotros servir a un Dios que no vemos. Nosotros rendir adoración al que se encuentra en todo lugar. Nosotros poder tener fe. La fe es en aquello que no se ve. Poder tener fe, hermanos, es algo glorioso y es un honor. Ahora, déjame por favor que aplique estas cosas a tu vida, en tu contexto. Y yo sé que muchos de ustedes, sin duda hoy, van a salir pensando de mí como de un legalista. Pero déjeme por favor que ponga esto en contexto de tu vida. Tú como creyente, querido hermano, eres participante de las cosas del mundo solamente porque es una invitación, por ejemplo, matrimonio, por ejemplo, bautismo católico. Tú eres participante de un funeral porque es un momento triste. Tú eres participante de una primera comunión porque es un momento especial. Querido hermano, si nos preguntamos cómo pensaría Cristo con respecto a esto, y si Cristo estaría allí, muy probablemente vamos a respondernos que no. Si nos preguntamos si el Espíritu Santo se encuentra en ese lugar, seguramente vamos a respondernos que no. Y si nos preguntamos si el creyente debería estar en ese lugar, tendríamos que responder definitivamente que no. Es muy triste en fechas como estas que han pasado, esta semana que ha pasado, ver a muchos creyentes siendo participantes de la cultura católica, yendo a visitar las catedrales de la Iglesia Católica, yendo a visitar los lugares porque son emblemáticos y arquitectónicos. Es muy triste en tiempos como estos, queridos hermanos, ver a muchos cristianos haciendo peregrinaciones a los lugares de la Iglesia Católica porque es un lugar emblemático. Qué triste. Nos preguntamos si allá hay cristianos verdaderamente, siendo participantes de todas esas cosas. Nos encontramos a muchos cristianos saliendo a la ventana de las terrazas de sus casas, las chambranas de su casa, para ver cómo pasa la procesión por el frente de ellos. Y qué decir, a muchos de ellos, escuchando las cosas que el sacerdote va diciendo allá adelante. Días, hermanos, y fechas como estas colocan a prueba nuestra verdadera separación del mundo. Si verdaderamente nos hemos separado lo suficiente del mundo o continuamos mirando como la mujer de Lot hacia atrás. Y cuidado, porque podemos volvernos solamente un terrón de sal. Muchos de nosotros, en medio de momentos como estos, no recordamos que Cristo ha muerto para redimir un pueblo santo, separado del mal, separado totalmente de esto y de aquello. Es lamentable, hermanos, ver cómo en medios, porque yo tengo WhatsApp y me llegan muchos mensajes constantemente, ver mucha gente que se dice ser cristiana enviando cadenas para que les llegue una bendición del cielo. Es lamentable eso. Es muy triste ver a muchos cristianos enviando cancioncitas cristianas con una imagen del Sagrado Corazón allí plasmado. Es algo bien triste. La pregunta es si verdaderamente hemos entendido lo que significa ser cristianos o todavía hay necesidad de que se nos dé más leche, aún ya teniendo muchos años como cristianos. Aplicar, hermanos, esto a nuestra vida significa que Dios ha demandado del cristiano que el cristiano sea contracultura, que él sea en contra de lo que el mundo hace, que él vaya en pos de lo que a Dios le agrada y saque de la cultura solamente aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. El cristiano no está llamado a conformarse a lo que el mundo hace, sino a separarse de lo que el mundo hace. Hace algunos años, 1492, Cristóbal Colón
descubrió América, por si no lo sabían, es en ese año. Cristóbal Colón descubrió América y junto con Colón también llegó a América un mundo pagano que fue contracultura, pero también pagano. La Iglesia Católica llegó a las costas de los países latinoamericanos y llegó arrasando con todo y destruyendo la cultura pagana que tenían los indios, pero para establecer otra cultura pagana. A diferencia de eso, unos años más adelante, en 1600, algunos puritanos se van desde Inglaterra a establecer genuinamente en una que ellos llamaron la Nueva Jerusalén, porque ellos estaban convencidos de que allí, apartados de la supresión de la política inglesa y europea, podrían formar la Jerusalén que nunca había sido la Jerusalén terrenal. Y ellos creían con convicción que ellos estarían plantando en Estados Unidos una nueva Jerusalén, la que después llamaron Nueva Inglaterra y después se vino a llamar Estados Unidos de Norteamérica. Y la diferencia que vemos entre estas dos cosas son abiertamente grandes. Nosotros como latinoamericanos, nuestra cultura está plagada de paganismo, plagada. Cuando tú escuchas constantemente a la gente en la calle decir, oye, se me apareció mi abuelita que se había muerto, adivina de dónde vino eso. Cuando vienen a decirte constantemente, oye, estuve viendo esto o aquello, estuve viendo esto o aquello, un fantasma aquí o allí. Oye, hermanos, esto es paganismo. Hace parte de lo que heredó la cultura latinoamericana con la nefasta Iglesia Católica Romana. Para mucha gente, cuando vea este video dirá, pero uno no debe dirigirse así hacia la iglesia. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado a estar separados verdaderamente del mundo y lo que eso considera. Eso considerará ser sal en la tierra. Eso considerará que muchas personas te acusarán definitivamente de extremista y muchas personas te acusarán por tú no hacer ese tipo de cosas. Y te dirán, mi abuelita también es cristiana, pero ella nos acompaña. Mi tía también es cristiana, pero ella no dice nada. Este también es cristiano, pero esto. Eso te demandará definitivamente que tú te apartes de aquellas cosas, hermano. Eso significará que el cristiano tendrá que hacerle desaires muchas veces a su familia. Cuando los invite a aquellas cosas que el cristiano no va, porque tú no vas a sus comuniones, porque tú no vas a sus entierros, porque tú no vas a sus matrimonios. Eso significará eso. Definitivamente, si el cristiano deja de evidenciar que está separado del mundo en estas cosas, ha dejado de ser sal en el mundo. Se ha quedado sin sabor, está insípida. ¿Y con qué el mundo será salado si no es con nosotros? Nuestras culturas hoy en día, hermanos, en la cultura que nosotros vivimos, es una cultura inclusiva, en la que tú a nadie tienes que ofender, solamente a los cristianos, en la que tú no debes decir nada que no le guste a nadie, solamente a los cristianos. Y definitivamente, queridos hermanos, nosotros encontramos dentro de nuestra cultura una práctica real de las cosas que nosotros hacemos. He encontrado a muchos cristianos bautizando a sus niños pequeños para que su familia no diga nada y quedar bien. Me refiero a un bautismo católico romano. Sacrificando a sus hijos a los ídolos, sacrificando a sus hijos a los demonios, dice Pablo, siendo participantes de los demonios. Ahora, lo sabemos, hermanos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas en las cuales nosotros a veces participamos y lo hacemos inconscientemente. Pablo dice que cuando nosotros hacemos esas cosas sin saberlo, nosotros sabemos que los ídolos no son nada. Pero otra cosa, definitivamente, por nuestra propia conciencia, es cuando nosotros somos conscientes de las cosas y aún así participamos. Y el día de hoy, yo estoy haciéndote consciente de lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Dios ha querido hacerte una persona separada del mundo, separada del paganismo, separado de una cultura católico-romana en la cual nosotros nos encontramos. Y tú hoy vas a salir de acá siendo consciente de esas verdades.
Y si tú eres participante de esas cosas, vas a ser un participante consciente. Hebreos diría, y tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, no por nada Pablo ha dicho que todo lo que nosotros hacemos, no todo nos conviene. Después de hablar exactamente de las cosas de los ídolos, porque él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hermanos, eso que Pablo está haciendo allí al dar ese texto, en ese versículo, no es darnos a nosotros la capacidad para hacer lo que nosotros queramos, no. Lo que él estaba haciendo era mostrarnos que no debemos hacer aquello que nosotros queremos hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es que, hermano y a mí, Dios te ha llamado a ti a ser una nación santa, separada, apartada del pecado. Y yo creo que esto debe llevarte a ti a pensar en cuántas cosas tú participas. Definitivamente, cómo tú estás colocando la señal del cristiano en este mundo, o cómo tú estás consintiendo con las cosas en este mundo. Así que tú dices, para que mi familia no esté molestando y no esté brava diciendo cosas, yo voy a ir junto a ti y ya. Deberías preguntar si por un ratico Cristo no está contigo. Definitivamente, hermanos, cuando Juan está dando el texto al finalizar, él está mostrándonos primero la idolatría de Éfeso, los segundos la idolatría del mundo, y tercero nos está llamando a nosotros a no ser participantes de la idolatría. Nos está mostrando que nosotros hemos sido rescatados y comprados por sangre. Querido hermano, nadie que no crea en Cristo estará contigo en el cielo. Y Él te ha mandado a ti que desde hoy estés separado. Solamente hay dos padres en este mundo. Uno es Dios y otro es Satanás. Hace algún tiempo, un famoso escritor cristiano escribió un libro llamado, algunos libros, el mismo escritor de Narnia, para que lo relacionen, llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Y definitivamente dentro de estas cartas del diablo a su sobrino, muchas de las cosas que nosotros hacemos en el mundo evidentemente están relacionadas con aquellas carticas que el diablo nos manda de vez en cuando y que nosotros asumimos y adoptamos también. Seamos nosotros santos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es lo que Él ha demandado de nosotros. Ahora, en vista de que sé que para muchos cristianos este tipo de cosas hacen parte del legalismo y que podrían acusarme del legalismo, definitivamente debo aclararles, hermanos, qué es el legalismo. Definitivamente, cualquier tipo de legalismo es cualquier intención en la cual una persona crea que por no hacer o hacer ciertas cosas Dios va a tener mejor concepto de ella del que tendré. Y definitivamente yo no estoy diciendo que tú tendrás mejor concepto para Dios que el que tendría cualquier otra persona. Lo que estoy diciendo es que en ti hay una verdadera determinación por ser santo, por apartarte para Dios, una verdadera determinación por apartarte del mundo y confiar solamente en tu Señor. ¿De cuántas cosas, hermano, participaste esta semana? ¿En cuántas cosas te sumergiste? ¿Cuántas veces colocaste el canal de televisión para ver la procesión de la Virgen de lo que sea? ¿Cuántas veces, hermano, te admiraste por la edificación que hizo el hombre para sus ídolos? ¿Cuántas veces tú has hecho eso? ¿Cuántas veces has caminado a Monserrate para ver la belleza de lo que hay allá? ¿Cuántas veces? Y déjame preguntarte, ¿para quién se estableció Monserrate? ¿Será para el Dios de las alturas o para los ídolos de la tradición católica? ¿Cuántas veces tú has sido inconsciente de esa realidad y has sido un participante más? Alguien que va a colocar de sus ingresos un poquito para los que viven de la idolatría puedan seguir viviendo de la idolatría.
¿Cuántas veces tú has hecho eso? ¿Cuántas veces más bien tú no te has ido a un lugar solitario donde nadie pueda verte, encontrarte con el Señor, porque sabes que donde no hay nada, allí está Él? Eso es ser un cristiano. Y no sé qué le ha pasado a los cristianos de esta época, la verdad. Porque los cristianos de esta época son inclusivos. No quieren tener problemas con nadie los cristianos de esta época. No quieren discutir con el católico, no quieren discutir con el pentecostal, no quieren discutir con el testigo de Jehová, no quieren discutir con nadie. Los cristianos de hoy en día estarían dispuestos a ir a una ceremonia de creciendo en gracia si su familia sí se los pide porque van a hacer algo. Los cristianos de esta época estarían dispuestos a irse a un bautismo de los mormones porque su familia se lo ha pedido y es un momento importante para ellos. Los cristianos de esta época estarían dispuestos a aceptar cualquier cosa. Que tú no seas un cristiano de estos, sino que tú seas un cristiano decidido a separarte del mundo y a vivir solamente para el Señor y a consentir solamente con las cosas que le agradan al Señor. O sea, algún tiempo, concluyo con esto, un tío político, esposo de la tía, me decía: yo soy católico porque los católicos están dispuestos a los demás. El católico está dispuesto al testigo de Jehová, está dispuesto al cristiano, está dispuesto a todo. En cambio, los cristianos, ellos no están dispuestos a nada. Uno va a los servicios de los cristianos y los cristianos no vienen a los servicios de uno. Claro, gloria a Dios, no es que así es. Así es. Tú estás llamándolos para que sean salvos, no estás yendo al lugar de los ídolos. Ahora, seguramente pasará y después te dirán: pero yo te acompañé, tú no me acompañaste, yo no vuelvo a acompañarte. Está bien. Yo he sido llamado a ser la sal del mundo, no a hacer algo agridulce, sino más bien a ser la sal, a ser la luz del mundo. Y yo debo mostrarte la verdad y explicarte por qué yo no voy a participar contigo de estas cosas. Porque Dios se ha separado para sí mismo un Dios santo. Y Dios es más celoso que una esposa o que un esposo. Así que si tú tienes un esposo o esposa celosa o celoso, multiplica eso por miles y miles. Eso de celoso es Dios. Él quiere personas solamente para Él. Solamente. Vamos, hermanos. Padre, Señor del cielo y de la gloria, muchas gracias por esta mañana y por este servicio también, Dios. Padre, esta semana ha sido una semana pesada, Señor. Ha sido una semana en que espiritualmente tú te has contristado y airado sobremanera con el mundo y con muchos cristianos. Padre, esta semana ha sido una semana en la que muchas personas, muchos de nosotros, hemos consentido, Señor, con los ídolos. Esta semana es una semana en la cual, Señor, el mundo tristemente se ha volcado a las calles para gritarte, Señor, cómo es que adoran a esculturas y a imágenes y no a ti. Padre, esta semana ha sido, Señor, una semana en la que tu espíritu se ha airado, se ha contristado. Esta semana, Señor, la ira tuya ha reposado sobre la cabeza de muchos y muchos en el mundo, y también incluso de muchos cristianos, de tal manera que si tu ira no se derrama sobre ellos, es porque tú cumples tus promesas, y a ninguno, Señor, vas a dar aquello que tú no has prometido. Padre, por eso venimos delante de ti pidiéndote perdón primeramente, suplicándote al mismo tiempo, Señor, que tú transformes los corazones de aquellos que no han sido convertidos en verdad, que tú los transformes, Señor, que los hagas participantes de tu pueblo, Padre Dios, y apartados de todo el mal, Señor, y solamente dedicados a ti. Padre, este día, Señor, este día en el cual el mundo está celebrando, amado Rey, de los rituales paganos, la resurrección de lo que para ellos es una imagen, nosotros, Señor, adoramos al que ya es resucitado y que por los siglos de los siglos continúa intercediendo por nosotros delante de tu trono. Amado Dios, nosotros, Señor, como aquellos que se ponen en la brecha por el mundo, queremos suplicarte para el mundo misericordia, Dios. No tomes en cuenta, Señor, todo este gran mal que el mundo
mundo hace en este día, sino que, Señor, rescata a los tuyos de estos lugares. Padre, a los tuyos que todavía se encuentran detrás de imágenes, detrás de procesiones y de rezos sin sentido. Señor, a los tuyos que todavía, Señor, se encuentran glorificando, Señor, las cosas de este mundo y no a ti. Señor, sácalos y rescátalos y transfórmanos. Y permítenos, amado Dios de la gloria, en todo tiempo ver tu mano gloriosa y poderosa. Señor, si somos la sal del mundo, ayúdanos a sanarlo. Ayúdanos a mostrar nuestra indignación por sus prácticas y su cultura. Y ayúdanos, Señor, a imponer en él, Señor, nuestra cultura, que es la cultura del cristiano, la cultura del salvo, la cultura de Cristo. Ayúdanos, amado Rey, a hacerlo. Y perdona nuestras ofensas, Señor, te lo pedimos, Rey de la gloria, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú, apreciado amigo que te encuentras hoy con nosotros, has notado cuán diferente es amar a Cristo, cuán diferente es servir al Señor, a servir a los ídolos y a las cosas de este mundo, yo voy a pedirte que te pongas de pie, por favor, que cantes con nosotros también. Padre, porque sabemos que el orar, Señor, a los ídolos o encomendarnos a ellos de nada nos sirve, pues están muertos, demonios son. Señor, porque sabemos que la única manera, Señor, de presentarnos delante de ti es por medio de la fe. Por eso te cantamos y glorificamos, porque tu fe, Señor, ha sido puesta en nosotros
Y hoy podemos presentarnos sabiendo que solo por la fe, Señor, podemos acercarnos ante ti, al tribunal glorioso, ante el trono blanco, Señor. Delante de ti, Señor, hoy nos hemos presentado, Padre, como aquellos que vienen con sus vestidos manchados de sangre, aquellos que saben que Cristo ha sido su cordero sacrificial, que Cristo ha redimido su culpa y su pecado, aquellos, Señor, en los cuales tú nos sacaste de un mundo volcado en la idolatría y el paganismo, nos has separado para ti, Señor del cielo, Padre, como aquellos, Rey eterno de la gloria, que humillados delante de ti vienen, no porque te podamos palpar, Señor, no porque te podamos ver, pero porque sabemos que estás, porque confiamos en ti, porque te sentimos, Señor, porque sentimos lo que has hecho, Señor, en nuestra vida al rescatarnos, porque vemos los cambios que tú has hecho en todo nuestro ser, porque sabemos, Señor, que el mundo apartado de ti nada puede, Señor, de la gloria, sino solamente hundirse más y más. Padre, porque rechazamos la enseñanza tradicional que ha enseñado, Señor, que tú puedes ser palpado o puedes ser seguido en una procesión, que puedes ser visto, Señor, en un muro, que puedes ser esculpido por unas manos, y que sabemos, Señor, que tú eres nuestro Rey, aquel que hizo todas las cosas, que nos enseñó todo. Padre, a ti nos hemos encomendado esta mañana, suplicantes y agradecidos, rogando que nos ayudes, Señor, que te glorifiques en nosotros y que nos des cada día, Señor, la victoria. Padre, que continúes todos los días colocando sobre nosotros la protección de tu Hijo, evitando que Satanás pueda tentarnos y pueda hacernos, Señor, tropezar, evitando que nosotros nos volvamos a un mundo apartado de ti, sin esperanza, sin vida y sin fe. Por eso, Padre, hoy en tu casa, Señor, como asamblea reunida, queremos darte las gracias, agradecerte, Señor, porque nos guardas y nos mantienes, Señor, apartado. También, amado Rey de la Gloria, quiero, Rey, suplicarte por aquellos de tus hijos que hoy no vinieron, cualquiera de ellos, Señor, que su mente confundida y de niño le haya permitido, Señor, caer en alguna tentación con respecto a la idolatría. Padre, aquellos, Señor, que tú has permitido que salgan, Señor, y vayan a otros lugares, amado Rey, manténlos separados, Señor, apartados, manténlos, Señor, sumidos solamente en ti, Rey de la Gloria. Tráelos con bien, Señor, bendícelos, amado Rey, y permite que
tu iglesia reunida nuevamente podamos estar adorando la siguiente semana, como tú lo has demandado. Y gracias, amado Señor, gracias por todo lo que has hecho, gracias por esta semana que comienza hoy, gracias, Señor, por habernos acertado. Te honramos por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, quiero antes de que ustedes se sienten, quiero recomendarle que vaya a oración a su casa, igual que los siervos del Señor han hecho a través del tiempo, y se postren por esta sociedad corrompida y desviada. Y que usted mismo, hermano, encomiende al Señor su camino constantemente y llore a Él para que le mantenga apartado solamente para Él. Si es la voluntad del Señor, hermanos, el miércoles nuevamente, como es costumbre, acá nos vemos a las 7 de la noche, y el domingo nuevamente, hermanos, a las 9 de la mañana nos encontramos aquí. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga de ustedes misericordia y les dé paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si por algún motivo usted no haga su ofrenda, usted sabe que puede acercarse a